Los moabitas eran un pueblo que descendía de Moab, hijo de Lot. Eran parientes cercanos de los israelitas y hasta lograron convivir con ellos amistosamente en algunos periodos de la historia. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, los moabitas fueron enemigos implacables de los israelitas. En este vídeo, conocerás la historia de los moabitas y entenderás lo que pasó con este antiguo pueblo. Moab era hijo de Lot, fruto de una relación incestuosa con su hija mayor. Además de Moab, Lot también fue el padre de Ben-Amí, el ancestro de los amonitas, a través de otra relación incestuosa con su hija menor. Este comportamiento inmoral presente en la familia de Lot más tarde también se reflejó en la inmoralidad que tuvo lugar entre los hijos de Israel con las hijas de Moab, conforme leemos en Números, capítulo 25. El significado del nombre Moab es incierto, pero algunos estudiosos sugieren que quizás su significado pueda ser de mi padre. Si esto es correcto, ese nombre entonces haría referencia a la forma en que Moab fue concebido. De cualquier forma, esto no pasa de simple especulación, ya que no hay ninguna fundamentación acerca del origen y la etimología de ese nombre. A partir del texto de Génesis, capítulo 19, todas las demás veces en que el nombre Moab aparece en la Biblia, no se refiere a una persona en particular. Ese nombre se utiliza para designar el territorio y el pueblo de Moab, es decir, los moabitas. ¿Y qué era la tierra de Moab? Moab se encontraba en una meseta al este del Mar Muerto, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. La región de Moab era muy favorable para la producción agrícola. En Moab, se producían especialmente granos, cereales y uvas, y la cría de ovejas era otra actividad importante en la economía de Moab. La dimensión de la tierra de Moab variaba según el momento histórico y político de su pueblo. En general, la frontera sur de Moab llegaba al valle de Ceret y la frontera norte iba desde el río Arnón, alcanzando en algunos periodos un límite incierto. Muy probablemente, esa región fue habitada desde muy temprano y los descendientes de Moab se establecieron allí, mezclándose con el pueblo local a través del matrimonio. Con el tiempo, se convirtieron en el pueblo dominante de esa región, por eso, su nombre sirvió para designar a toda la población y el propio territorio. Moab era un reino bien organizado que tenía una economía estructurada y grandes construcciones. Además, pequeñas fortalezas estaban posicionadas en puntos estratégicos de sus fronteras. Inclusive, la Biblia menciona varias villas y ciudades de los moabitas. Durante mucho tiempo, el pueblo moabita experimentó cierta prosperidad. Se extendieron por la meseta y conquistaron a varios pueblos, expandiéndose hacia el norte. En la Biblia, los moabitas también aparecen en íntima asociación con los amonitas, sus parientes más cercanos. Cuando ocurrió el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, los moabitas ya eran designados como un pueblo poderoso, conforme leemos en Éxodo, capítulo 15, versículo 15. La religión de los moabitas se asemejaba al paganismo cananeo. Practicaban varios rituales impuros en sus cultos de celebración a la naturaleza y la fertilidad. Eran devotos de Astarte, diosa de la fertilidad, pero parece que, entre todas las divinidades adoradas por los moabitas, Quemos era la principal, el dios de la guerra. Sin duda, era la divinidad nacional de los moabitas. Ofrecían sacrificios de ovejas y bueyes a esa divinidad. Además, también practicaban sacrificios humanos como ofrendas a su dios. La relación entre los israelitas y los moabitas se registra en varios pasajes bíblicos. La Biblia habla de periodos de convivencia amigable e intercambio económico y cultural entre ambos pueblos. Inclusive, en cierta ocasión, Moisés fue impedido por el Señor de atacar a ese pueblo. Pero los moabitas, al igual que los amonitas, fueron duramente reprobados por Dios por haberse levantado contra Israel. No fueron hospitalarios con los israelitas cuando salieron de Egipto. Además, Balac, el rey moabita, contrató al falso profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Cuando los israelitas acamparon en las llanuras de Moab antes de cruzar el Jordán, se involucraron de forma inmoral con las mujeres moabitas y madianitas y participaron en su idolatría. Por todo esto, se ordenó que fueran excluidos de la congregación de Israel. La Biblia también dice que, cuando Moisés murió, fue sepultado en un lugar desconocido en la tierra de Moab. Después de Josué, en el período de los jueces de Israel, Dios permitió que los moabitas oprimieran a los israelitas por su desobediencia. Esta opresión moabita duró 18 años bajo el gobierno del rey Eglón, hasta que Dios levantó a un hombre zurdo para liberar a su pueblo. También fue durante el período de los jueces que Elimelec y Noemí emigraron con su familia a Moab, y sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth.
Cuando Elimelec y sus hijos murieron, Noemí y la moabita Ruth partieron a Belén. Por fe, la moabita Ruth fue contada en la tribu de Judá, ya que se casó con Booz y se convirtió en ancestro del rey David, y consecuentemente, del propio Señor Jesucristo. Durante la monarquía en Israel, Saúl guerreó y derrotó a los moabitas en sus campañas militares. Cuando David necesitó vivir como fugitivo, envió a sus padres a Moab. Después, el propio rey David también subyugó a los moabitas. Cuando el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, los moabitas lograron conquistar su independencia. Sin embargo, poco después, durante el reinado de Omri, padre de Acab, Moab fue nuevamente subyugado por Israel. Tras la muerte del rey Acab, una vez más, los moabitas se rebelaron y lograron liberarse del yugo de Israel. Poco después, el rey Jorán de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Idm formaron una coalición para atacar a los moabitas. No obstante, el acto perverso del rey moabita, que sacrificó a su propio hijo, hizo que la ofensiva fuera abortada. Más tarde, los moabitas, amonitas y edomitas formaron una confederación para atacar Judá. Sin embargo, surgió una confusión entre ellos y esos pueblos se autodestruyeron, frustrando los planes de ataque a Judá. El reino de Israel también sufrió muchas veces con las acciones de saqueadores moabitas, como al final de los días del profeta Eliseo. A mediados del siglo VIII a.C., los moabitas fueron subyugados por los asirios y Moab pasó a integrar y pagar tributos al gran imperio asirio. Después de la caída de Asiria, los moabitas aparecen en la narrativa bíblica entre el ejército que entró en Judá durante el reinado de Joasim. Sin embargo, no tardaron en participar en una conspiración contra Babilonia. Entonces, el rey Nabucodonosor se levantó fuertemente contra ellos, dominándolos nuevamente. Incluso después de la caída del imperio babilónico, los moabitas continuaron subordinados a los persas. En el período postexílico, los moabitas todavía son mencionados como una raza en fuentes históricas, pero, poco a poco, se fueron mezclando y siendo completamente asimilados por grupos árabes. Todo lo que ocurrió contra Moab hasta su completa destrucción fue anunciado por los profetas del Señor. Si te gustó conocer la historia de los moabitas, suscríbete aquí en el canal, deja tu comentario, y si tienes ganas de crecer aún más en el conocimiento de la palabra del Señor, puedes estudiar teología con nosotros totalmente en línea. Las informaciones están en la descripción de este vídeo o en el primer comentario fijado.